Azorín se equivoca en casi todo lo que dice, incluso cuando cambia de opinión, y eso le pasa a otros muchos autores. Voltaire escribe filosofía como nadie, pero teatro como todos. Y con Séneca y Sartre, que sí son grandes filósofos y dramaturgos, hay que aplicar lo que dicen los curas, según Arrigo, quizá Heinrich, quizá detrás de ese nombre, vamos, Enrique Heinrich Schließfelder, el traductor alemán del Decameron de Boccaccio, y también Sempronio en la Celestina. Haz tú, ya que lo puedo decir en castellano, no lo voy a decir en alemán, haz tú lo que bien digo y no lo que mal hago, teniendo claro que ni siquiera todo lo que dicen es bueno. No puedo dejar de aportar aquí una cita dudosa, porque no puedo rastrear toda la silsila, toda la cadena, lo que nos lleva a la modestia de la pregunta quid de Sánchez el Escéptico. En clase de árabe, Guadalupe Saiz Muñoz, que por desgracia ha fallecido, no puedo preguntarle, nos dijo una sentencia de Miguel Asín Palacios que al principio me extrañó viniendo de un cura, pero que bien mirado puede leerse en clave apologética. Los cristianos tenemos libros, que eso es lo que significa la Biblia, y los musulmanes uno solo. Como su maestro fue Pedro Martínez Montávez, que de los arabistas posteriores a Emilio García Gómez es el progre y de prosa pobre y pedestre frente a la carcundia representada por el genial traductor Serafín Fanjul, cuyo castellano de filigrana se parangona con el del sinólogo Laureano Ramírez Bellerín o el hebraísta David Gonzalo Maeso entre los posteriores a Cantera Burgos, entre los hebraístas, claro, porque sinólogos hemos tenido pocos, como Marcela de Juan, que era china, aunque también tenemos arabistas que es como si escribieran en chino, como Corriente Córdoba, que carece de la claridad que es cortesía intelectual de Cortés Oroa y... Perdón por el excurso. Cabe pensar que las palabras pueden ser reales, pero sobreinterpretadas a lo tres culturas, si bien también tienen cabida en la crítica de Serafín Fanjul a este mito. Sean o no de Asín Palacios, sean apologéticas o hippies, merecen ser recordadas. Los libros nos salvan del libro, que es algo mucho más honesto que decir a secas, como hacen algunos entusiastas, los libros nos salvan, lo cual resulta verdadero en casos como los de las tablas astronómicas que instruyeron a Colón sobre la proximidad de un eclipse, con el que fingió ante los indios poder sobre los astros para que le diesen comida, pero eso no es regla general. De hecho, con otros indios que tuvieran sus propios libros, tampoco lo habrían salvado los suyos, como no deja de mostrar Augusto Monterroso en su cuento El eclipse. Creo que quien haya llegado aquí es, sin duda, un privilegiado, un absoluto privilegiado, palabra en la que insistía José Guillermo García Valdecasas, mi rector, para referirse a quienes nos dedicamos a leer y a discutir sobre Platón. La mayoría de los trabajadores de todas las clases sociales, cuando llegan a su casa, sí, esto es una cita de la Constitución de la Segunda República Española, cuando llegan a su casa, lo último que quieren es que les coman la cabeza. Un documental sobre los hombres que deciden dónde van ayudas millonarias a pueblos en desgracia, privilegiando a unos sobre otros y teniendo que decidir a diario, tú vives, tú mueres, nos mostraba a uno de estos altísimos cargos encendiendo varios televisores a la vez, quitándoles el sonido y escuchando música clásica como fondo a las imágenes, indiferentes en su competencia. García Valdecasas ponía el ejemplo de Berlusconi, que había dicho en una entrevista que su tiempo más preciado era cuando podía tomarse unos días de vacaciones al año e irse a su villa a leer a Platón, cosa que nosotros hacíamos todos los días. Y es verdad que Berlusconi escapaba del bunga bunga cotidiano editando con su nombre y no con el de ninguno de los muchos sellos de su propiedad clásicos latinos medievales y renacentistas. Por todos aquellos que bajan a la mina y a los que raramente visita un Gustavo Bueno de vuelta a la caverna, por todos aquellos que están en el mar, por los enfermos, por los que tienen un poder que amenaza con devorarlos día a día como las serpientes de Zahak, por los presos, por los secuestrados, por las víctimas de la trata de blanca, por los tullidos y deficientes, por los niños soldado,
por los heroinómanos y los locos, por las niñas casadas con viejos fanáticos, por todos estos hermanos, nosotros debemos tener la decencia de no quejarnos de nuestra vida, de leer y escribir con la máxima honestidad y sacar de las sombras a cuantos podamos. El docto en las artes humanas y divinas y en las mecánicas que ya no se tienen por tales, lo que ahora, en suma, llamamos con una sola palabra intelectual, no tiene derecho a sumirse en el nirvana, ni mucho menos a entrar en el paraíso cuando le apetezca, porque no sería recibido, sino que, por contra, debe quedarse en este valle de lágrimas, como lo conciben los budistas y los cristianos, para ayudar a los que se quedaron en él. No puede disponer de su cuerpo, pero tampoco de su obra, y ordenar quemarla como hicieron Virgilio, Graupner o Kafka. Parece que los libros a los que se asigna ese sino son precisamente los que se salvan, como el libro para quemar de Liu Chi. Voy a decir algo que parecerá extremadamente cruel, y sé que pocos agradecerán como deben mis insensibles palabras. No es nada nuevo lo que dice Allen Ginsberg en los primeros versos de Howl acerca de la destrucción de las mejores mentes de su generación por la locura y las drogas, aunque quizás las mentes sean peores cada generación, porque yo no he visto ningún Lope de Vega ni ningún Menéndez y Pelayo. Quizá también haya una novedad en la sobredimensionada presencia de la enfermedad mental en las artes, porque hay marchantes que se aprovechan de ellas, como en los casos de Abel Azcona o David Nebreda. Pero sigo viendo intelectuales que presumen de infelices. Algunos, de manera ingenua, muestran con ello la gran vida que llevan. Una vez Vicente Luis Mora se quejó en Facebook de que sus días se reducían a leer, escribir, dar conferencias, leer, escribir y volver a dar conferencias, leer, escribir. Berlusconi podría haberle respondido, como en la vida de Brian, «¡Qué suerte tienes, cabronazo!», pero alguien le dijo, «Joder, macho, qué pedante». Me ofendió, porque estaba en su casa y uno puede ser pedante en su casa, como Cela defendía el derecho a ser pedorro domiciliario. Pero sí, qué pedante, porque creo que nadie puede albergar la más mínima duda de que lo que quería era presumir. Sin embargo, he llegado a saber de muchos otros intelectuales que están verdaderamente deprimidos e incluso que han intentado el suicidio. Creo que en YouTube hay que decir el Petit Suisse. De nuevo anuncio que lo que voy a decir parecerá una barbaridad, pero no tienen derecho a hacerlo, y como Patton los abofetearía para que volvieran al campo de batalla. Todo el mundo sabe hoy día que la depresión no se cura así y que negar el derecho a estar deprimido es el pariente yihadista de decir, pues anímate, hombre. Pero no voy a entrar en el juego de decir que la depresión puede afectar a cualquier persona con cualquier trabajo y formación y de cualquier clase social. No, los intelectuales no pueden estar deprimidos, y no porque no lo estén. De hecho, y no de derecho, la depresión va con el cargo. ¿Que cómo lo sé? Porque lo dice la Biblia, Eclesiastés 1:18. ¿O es que nuestros intelectuales están tan secularizados y tan seguros de haber reemplazado la religión por la cultura que ya no leen la Biblia? En mi clase, llena de gitanos pentecostalistas que no pueden negarme que en su casa la tienen, la leemos y les mando leerla fuera de ella, cosa que no hacen. Se pasan la vida en el culto y no se quedarán allí, pero leer la Biblia no. Aunque lo mismo se puede decir de la universidad. Quien esté yendo a clases universitarias y haga el cómputo de las horas que se dedican a aprender cosas y el de las que se gastan en anécdotas personales, política, divagaciones, sindicalismo, datos erróneos, explicaciones demasiado generales o demasiado específicas como para ser útiles, y muchos, esto lo leéis en casa y luego os hago el examen, quizá acabe descubriendo, según la carrera, que la asistencia no le renta. Eso sí, a propósito de ese versículo, vimos el cortador de césped, aunque siempre venían alumnos distintos, no creo que por hacer un cómputo como el que acabo de sugerir, y creo que ninguno la vio entera. Por lo menos creo que dejaron de pensar, como al principio, que el versículo significa que hay que despreciar las ciencias y rezar en lugar de ir al médico. Precisamente los intelectuales son los únicos que están avisados sobre de qué va todo esto, así que si no les gusta, ¿qué voy a decirles?
a mamarla a parla. Seguro que aún pueden conseguir plaza en un taller clandestino o chupándola en un descampado por 5 euros o un gramillo de nolotil cortado con yeso. Bueno, quedémonos más bien con lo primero porque sabemos que ya hay intelectuales que hacen esto último. La mayoría de estos intelectuales deprimidos me dan completamente igual y no creo que estén haciendo nada contra el reino de las sombras. Me resulta interesante que Vicente Luis Mora quiera llamar a su generación luz nueva, aunque sí, es pedante. Sin embargo, sí creo que alguien debería haber disuadido a Kutagawa de suicidarse y debería haberlo disuadido a hostias si hubiera sido preciso. En su carta de suicidio, que hace palidecer a la de Kurt Cobain, solo se apoyaba en la autoridad de Kurt Cobain, que solo se apoyaba en la autoridad de Neil Young, y a Kutagawa cita a muchos más autores. A Kutagawa cita a muchísimos más. Dice: he visto, amado y entendido mucho más que otros. Esta frase de la carta de suicidio de Kutagawa me parece central. He visto, amado y entendido mucho más que otros. Pues bien, ese don implica una obligación. Cuando Kurt Cobain se voló la cabeza, John Frusciante, que también estaba autodestruyéndose con heroína y que decía que morir no le importaba, le afeó que el dejar sola a su hija no lo hubiera detenido. Todos nosotros, los que vemos, amamos y entendemos más que otros, tenemos hijos. Todos los hombres de las generaciones futuras son nuestros hijos y no podemos dejarlos solos. Aunque como en la leyenda árabe que cantó Rishpan y que fascinó a Bartrina y Verdaguer, nos arranque el corazón nuestra prole, cuando tropiece llevándolo, desde el suelo le preguntaremos: ¿te has hecho daño, hijo mío? La propia existencia de la tradición oral en lugares en los que hace tanto tiempo que existe la escritura da testimonio de lo inabarcable de esta ingratitud filial que arrumba o destruye obras que desprecia, a pesar de lo cual éstas, reducidas a un corazón ensangrentado, siguen hablándoles. En 1348 murió don Juan Manuel, dejando a los frailes del convento dominico de Peñafiel, que él mismo había fundado, los manuscritos corregidos de todas sus obras. Con el pasar del tiempo, los nuevos frailes se olvidaron de ellos y los perdieron. Y no puede exculparlos el incendio en 1749 que arrasó el convento, porque tiempo habían tenido de darlas a la imprenta o de pedir que alguien lo hiciera. Quien sí lo hizo, don Gonzalo Argote de Molina, conoció a don Juan Manuel por casualidad y no porque los frailes guardaran la memoria de su fundador. Y aún hoy en día Peñafiel se muestra más dura, se muestra más peña que fiel a su benefactor, porque su castillo, lejos de rendirle homenaje, se ha convertido en Museo Provincial del Vino. Cuando Gonzalo Argote de Molina murió en 1596, tal como nos cuenta Diego Ortiz de Zúñiga en sus anales eclesiásticos de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Imprenta Real, 1795, cuarto año 1647, páginas 392-393, sus manuscritos, que eran de gran estimación, y sus papeles de gran curiosidad, parte se esparcieron en su muerte y parte quedando en poder de don Garci López de Cárdenas, su sobrino y heredero, tanto los guardó, negando aún la confesión de tenerlos, que el tiempo y la polilla, en el año de 1671 en que murió, los tenía casi consumidos, en que perecieron originales de crónicas antiguas muy raros y gran suma de traslados de privilegios y escrituras en que poco se halló legible. No era nada nuevo, porque cuando murió don Hernando Colón en 1539, los ratones se estuvieron comiendo sus libros durante largo tiempo. Ni es nada extraordinario, como nos demuestra la única parte de la voluminosa Historia de la pintura de Ceán Bermúdez, que ha pasado del manuscrito a la imprenta, la de la pintura española, en donde, a propósito de Francisco Pacheco, al ilustrado lo cito: resta copiar lo que dice Enrique Durán de este profesor hablando de la edición de los versos de su amigo Fernando de Herrera, que se imprimieron en Sevilla el año de 1619.
Y esto es lo que cita. Es cierto, dice, que su memoria, la de Herrera, hubiera quedado sepultada en perpetuo olvido si Francisco Pacheco, célebre pintor de nuestra ciudad y afectuoso imitador de sus escritos, no hubiera recogido con particular diligencia y cuidado algunos cuadernos y borrones que escaparon del naufragio en que pocos días después de su muerte perecieron todas sus obras poéticas que él tenía recogidas de última mano y encuadernadas para darlas a la imprenta. Dejo en silencio la culpa de esta pérdida, porque soy enemigo de sacar en público ajenas culpas, y juzgo por merecedor de gran premio al que con tantas veras ha procurado restaurarla, hurtando muchas horas de su más forzosa y precisa ocupación, porque no sólo copió 1 y 2 veces de su mano lo que ahora nos ofrece, pero amplió lo que faltaba de otros papeles sueltos que habían venido a sus manos de diferentes personas de quien lo hubo. Hasta aquí Ceán. Desde que empezaron a existir los registros fonográficos y audiovisuales, se han igualado en trato de disfavor con los libros. Buena parte de la gran historia de la fotografía y el cine se ha ido pudriendo en sótanos, y las grabaciones han compartido suerte con las partituras. Sin abandonar Sevilla, tenemos el testimonio del productor Ricardo Pachón, quien en una entrevista de 2020 para El Mundo habla de su archivo. Dice, es un archivo único en el mundo. Camarón, La Paquera, Fernanda, Bambino, hasta una fiesta en el Rocío con Lola Flores, El Potito cantando en las rodillas de Camarón. Esa fiesta duró 2 días y todos los artistas están en su salsa y relajados. Lo esencial del flamenco es la improvisación y eso está en el archivo. Se lo ofrecía a la Diputación y al Ayuntamiento de Sevilla, a la Sociedad de Autores, a la Fundación Lara, a la actual consejera de Cultura de Andalucía, pero nada. A nadie le interesa el flamenco de los gitanos. Es triste, pero es así. Pero claro que a nadie le interesa el flamenco. Ni de los gitanos, ni de los no gitanos, ni el flamenco, ni don Juan Manuel, ni don Fernando de Herrera. A los concejales, como bien me consta, por todos los años que llevo pidiéndoles a los de Andújar que compren el microfilm del manuscrito de Juan de Acosta, solo les interesa la fiesta y el vino. Y más que en cualquier otro museo, les gustaría tener parte en el Museo del Jamón. Y aun cuando esa fiesta y ese vino se ponen demasiado artísticos, dejan de interesar, como nos acaba de demostrar el testimonio de Ricardo Pachón. Y tampoco pensemos en los vinos que pudieran interesar al marqués de Tamarón ni en aquellos que merecían la atención de una personalidad tan eremítica como Tesla. La prioridad es el rebujito y el botellón. Incluso en las fiestas de España que consisten en una fuente de vino, los jóvenes pasan de la fuente y prefieren irse a un descampado con cartones de Don Simón. Lo mismo ocurre con las artes plásticas. Siempre hay un cura que encala los frescos de la iglesia del pueblo o los esconde, como los de Romero de Torres en Porcuna. Y no solo pasa en las iglesias de pueblo, sino que en la SEO de Valencia, el prelado Luis Alfonso de los Cameros destrozó algunos y tapó otros de los frescos mandados pintar por Rodrigo de Borja, por el Papa Borja. Claro, por uno de ellos, pero bueno, por el futuro Alejandro VI. Y no se piense que esto ocurre porque los españoles somos un pueblo incivil, porque en la docta Germania Félix Mendelssohn tuvo que hacer con Bach y Schubert lo mismo que Pacheco con Herrera. Los manuscritos de Schubert estaban prisioneros de su familia, como los libros de Argote de Molina, y fue a duras penas que Robert Schumann logró hacerse con el Deutsch 944 en 1838 que ejecutó Mendelssohn, antes de que Sir George Grove y Sir Arthur Sullivan rescataran más manuscritos en 1867. En cuanto a Bach, Adolf Bernhard Marx cuenta que Carl Friedrich Zelta encontró sus manuscritos envolviendo queso, aunque luego se volvió demasiado celoso de su custodia y a su discípulo Mendelssohn le costó mucho sacárselos para interpretarlos. En un artículo de Henry Charles Lund titulado Old Music, publicado en The Musical Times en 1874, leemos: las partes del Sanctus de la misa en si menor de Bach, que según el compositor estaban en posesión del conde Spork en Bohemia,
fueron supuestamente dadas al jardinero para envolver injertos a árboles frutales. Y debo añadir que todavía en 1971, muy lejos de las leyendas románticas y del supuestamente, no, se rescató la parte original de flauta del Bach-Werke-Verzeichnis 9 en una escombrera en la calle Water de Nueva York. Recuerdo que una vez el telediario dio la noticia de que la casa natal de Antonio de Nebrija estaba hoy ocupada pensemos en cuanto a casas natales, en la de Alexandre, que está en ruinas. La de Nebrija estaba hoy ocupada por estaba entonces ocupada por una familia en la que todos eran analfabetos. La verdad es que es algo tan normal como que lo que la prensa llamaba burbuja inmobiliaria estallase, como hizo, con gran sorpresa de la prensa, que parece ser que no sabía que las burbujas estallan. Y es que lo mismo pasa con los hombres excepcionales. Si son excepcionales es porque la norma es muy distinta a ellos. Un compañero me contó que una vez le llegó un alumno con un tomo de las obras completas de Tolstói y le dijo que una casa que había comprado su padre, que había sido de un médico, estaba llena de cosas como esa y que si las quería. Pero luego se desdijo y volvió para decirle que su padre no pensaba deshacerse de ellas porque las estaba usando para la chimenea y ardían muy bien, prendían muy bien. No hablemos ya de las barbaridades que se hacen en ese mismo pueblo que es el que ocultó los frescos de Romero de Torres, con las antigüedades romanas que las hay debajo de cada casa. Dejo a la imaginación de quien me escuche qué destino ha podido sufrir la pretexta de Balbo si su manuscrito se encontraba allí. Hasta el mismísimo Rey Sol tenía mentalidad de concejal, según trasluce una anécdota que cuenta Nicolas Jamin en su Tratado de la Lectura Cristiana, traducido por Gabriel Quijano. Dudar de las ventajas y utilidades de la lectura no puede ser efecto sino de una ignorancia grosera, una estupidez brutal o de una grande soberbia y presunción que movería a juzgar que cualquiera se basta a sí mismo sin necesitar de las luces ajenas. En efecto, este noble ejercicio es para el alma lo que el alimento para el cuerpo, porque la nutre y la fortifica extendiendo sus ideas y conocimientos. Este fue el motivo de una respuesta ingeniosa que el duque de Vivona dio a Luis XIV. Habiéndole este príncipe preguntado, en cierta ocasión, de qué le servían todas sus lecturas, «Señor», le respondió, «las lecturas aprovechan a mi alma tanto como las perdices de su majestad a mis carrillos». Hasta aquí la historia. No todos los alimentos son para todos, como nos recuerda el cuento Ostras de Chekhov y lo que hemos dicho del Ulises de Joyce. No comeríamos perdices como las recomienda tomar Leonardo da Vinci, aunque hay gente que las sigue comiendo así hasta que se caen de la cuerda de la que están colgadas por pura putridez. Lo que es claro es que, además de un deber hacia quienes son y serán sus hijos, los artistas y los doctos contraen un deber hacia sus padres, cuyas obras han de salvar de quienes solo piensan en comer y en beber en sentido no figurado, lo que incluye a todos aquellos que aparentan dedicarse a las artes y las ciencias, no queriendo con ello otra cosa que satisfacer apetitos banales, llegando a veces a la misma conclusión que el protagonista de la versión de Scarface de Brian De Palma cuando lo consiguen y se dan cuenta de que ese todo que querían, cebarse, drogarse, no es nada. Aunque no siempre sobreviene la depresión por el supuesto éxito y hay muchos que se mantienen rollizos y lustrosos, ozando en su cochiquera de actor cultural, como Andrés García de Céspedes, que raspó el nombre de las obras de Alonso de Santa Cruz, de las obras que Alonso de Santa Cruz había dedicado a Felipe II, le añadió un palote al nombre del rey y se las ofrecía a Felipe III, al modo en que Rashid ad-Dawla al-Hamatani presentaba las partes de su historia universal al Ilhan Oliaitu, escritas por sus colaboradores, atribuyéndoselas y cobrándolas solo él.
situación que no es comparable con el trabajo colaborativo de Alfonso X el Sabio, descrito por él mismo, ya que el rey no cobraba, sino que pagaba. Bueno, esperamos, suponemos. O los muchos paniaguados de la batalla cultural que luchan contra la leyenda negra, sin que les importe maldita cosa de la historia si ésta deja de ser la continuación de ciencias políticas por otros medios. Y por ejemplo acusan a Francis Bacon de haberlo copiado, acusan a Francis Bacon de haber copiado toda su filosofía de García de Céspedes solo por haber usado para la Instauratio Magna el diseño torpemente ejecutado de su regimiento de navegación. Pero es que acusen a Bacon de plagiar a al plagiador García de Céspedes. El trabajador cultural es un grave peligro para lo que da en llamarse cultura, desde el escalafón más bajo, como los guardas que cocinaban en el Museo del Prado, como denunció Mariano de Cavia en su famoso artículo de 1891, o el que describe Javier Marías en Corazón tan Blanco, a los altos gestores, como los que nuevamente permiten que se cocine en los museos, no en dependencias de empleados, sino en eventos para ricos, o los que permiten que se inunde la Biblioteca Nacional de Madrid emulando a la de Caracas. ¿Para qué hacen falta nazis quemando libros si ya tenemos a bibliotecarios que, siguiendo instrucciones y circulares, dejan directamente en la calle las donaciones que reciben, expurgan todo lo que no sea moderno y democrático y tiran a la basura, como he visto, la gramática de Nebrija y la historia de la Revolución en España de Blasco Ibáñez para llenar todos los estantes de Almudena Grandes? ¿No es la más perfecta actualización de Fahrenheit 451? Claro, no sé si se leerá de una manera más sencilla. Que gente que cobra dinero público en concepto de programas de animación a la lectura entierre libros debajo de un árbol para hacer un bosque de escritores, o encole volúmenes y los pinte de verde para hacer un árbol de Navidad, o recomiende en redes sociales hacerse con ellos un sillón o una barra de bar, y que pidan a los alumnos que vacíen sus casas de libros para que en el futuro nadie en ellas sepa lo que es tal cosa, con la excusa de supuestos intercambios en los que al final todo el mundo deja y nadie coge, o sospechosas donaciones a bibliotecas públicas de pueblos inundados en Valencia que, de acuerdo con las instrucciones y normativas, pues no son más que una forma alambicada de echarlos a un contenedor. Si vemos Montparnasse 19 de Jacques Becker de 1958 y El amor es el demonio, estudio para un retrato de Francis Bacon de John Maybury de 1998, nos daremos cuenta de que es mucho más hostil para un artista alguien que asalta su casa para robarle que un profesional del arte, que muchas veces querrá verlo muerto y a la mayor parte de su obra destruida. Lo vemos así en el libro de Bioy. Recuerda el consejo puramente comercial de un librero: destruir unos 200 cuadros de Figari para valorizar el resto. Borges. La familia se indignó. Bioy. Aunque el consejo sea aceptable, no lo es para quienes quieren al autor y a la obra. Borges. Sí, pero en literatura no convendría. Las antologías son otra cosa. Bioy. A nosotros no nos gustaría que se destruyeran obras de De Quincey o de Stevenson, por lo menos sin consultarnos antes sobre cuáles destruir. Borges. Chesterton dice que al pensar en obras de Stevenson perdidas, imagina botellas de champán volcadas en el mar. La imagen está bien, aunque una botella de champán es igual a otra. En cambio, las obras de Stevenson son todas diferentes. Hasta aquí el libro de Bioy. Lo que hay en las bibliotecas, archivos y museos no importa ni a los de fuera ni a los de dentro, y es normal que los pocos llamados a poner orden en este mundo descompuesto sean tenidos por locos como Hamlet. Un mundo en el que, como hemos visto, cada vez hay más y más que salvar. Es muy difícil lograr una imagen certera de lo que vale la pena leer de la literatura árabe, ya que la mayor parte de ella yace sepultada bajo el polvo en manuscritos, pero aún más difícil y casi imposible es ofrecer una sinopsis, un sintagma como el de Praetorius de los músicos. Muy poca gente lee partituras y ya hemos visto qué destino han corrido frecuentemente estas. Hasta hace muy poco, Santa Hildegarda de Bingen no aparecía
en las mejores historias de la música. Cada mes Brilliant Classics nos descubre un buen manojo de clavecinistas barrocos, muchos de ellos merecidamente admirados por Bach, o músicos de cámara románticos que no dejan de sorprendernos. Pero de otros muchos no se ha grabado nada y ni siquiera se ha encontrado un número de partituras que coincidan ni por asomo con el que se sabe que escribieron. Las grabaciones no son solo un trámite auxiliar para dar a conocer la música a quienes no la leen, sino un bien en sí mismo a conservar